Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre, en un episodio más, en un capítulo más, para hablar de temas interesantes y temas sobre todo que nos ayudan mucho en nuestro crecimiento personal. Quiero invitarlos a todos ustedes, a que se sumen a esta linda comunidad, a que nos regalen esos likes que nos ayudan a seguir haciendo contenido de valor, produciendo contenido que nos ayudan a crecer a todos, a ustedes. Yo aprendo siempre también de mis invitados, que más que invitados son amigos de la casa. Y los invito también a que se suscriban, que activen la campanita para que puedan estar al tanto de cada uno de los episodios. Arrancamos ya la temporada 2025 y ya estamos subiendo episodios cada 15 días, los días viernes. Y si no, usted no lo ve el viernes, no importa, quedan colgados siempre en el canal de YouTube. Así que ustedes pueden allí no solamente ver todos nuestros episodios, sino compartirlo para que puedan difundirse estos temas. El día de hoy quiero hablar de un tema que me parece súper interesante porque muchísimas veces escuchamos hablar del tema del ego. Si el ego es bueno, el ego es malo, es algo positivo en los seres humanos, es necesario a veces en los seres humanos, o más bien es negativo si no lo sabemos manejar. Bueno, vamos a aprender un poquito acerca de este tema, cómo manejar el ego en las personas, sobre todo en pro de desarrollar relaciones personales que sean positivas, que sean relaciones duraderas, que sean relaciones personales sanas. Y para esto quiero dar paso a mi invitada, que es una persona a la que yo admiro mucho, a la que yo quiero muchísimo, y hemos tenido la oportunidad en otros medios de compartir espacios como este, y el día de hoy está junto a nosotros en el Poder de la Transformación. Le doy la bienvenida a María Gabriela Hurtado. Ella está el día de hoy, ella es Professional Mentoring, y quiero también, Gaby querida, darte la bienvenida e invitarte a que nos hables un poquito, cuando hablamos de Professional Mentoring o de estas mentorías, un poquito de qué se tratan y cómo realmente nos ayudan a poder trazar mejor nuestro camino como seres humanos. Bienvenida. Gracias por la invitación, Denise, realmente por la consideración, realmente pues yo también te quiero muchísimo, ya son muchos años de conocernos, somos parte de la casa, como tú dices, en la universidad. Y bueno, te cuento rápidamente, cuando hablamos de GH, Professional Mentoring, es realmente una idea, ya no es un proyecto, ya es más allá de eso, ¿no? Que sea afortunadamente afianzado para poder brindar entrenamientos en dos áreas fundamentales. En el área de las competencias blandas que enfocan siempre o que tienen como pilar principal el desarrollo personal, el crecimiento de las personas, para luego ir a mi otra área que va desde la academia, desde la parte laboral y profesional, que es el tema de la negociación. Entonces, en esto GH Professional Mentoring se dedica a entrenamientos, a capacitaciones y por supuesto hay coach y mentorías, que no es lo mismo, a diferentes grupos de empresas, a grupos corporativos, pero también a personas de forma individual. Qué interesante, y qué interesante es contar precisamente con personas como tú que nos pueden orientar, porque has mencionado algo que me parece súper importante, ¿no? Has mencionado la palabra negociación. ¿Cuántas veces en la vida nos toca negociar? Y a veces lo asociamos con negociar a negocios como tal, ¿no? Un proceso en el que hay un intercambio quizás de dinero o de intereses comerciales. Pero ¿cuántas veces nos toca negociar una decisión? Nos toca negociar situaciones en familia, en la casa, con los amigos, con el jefe, con la pareja. ¿Y cuántas veces esa negociación quizás se trunca o no fluye por el ego del ser humano? Entonces, partamos un poquito de eso, hablemos del ego, qué es el ego, a qué nos referimos y cómo interviene en estos procesos de negociación que no los podemos evitar en la vida. En efecto, como tú lo has mencionado, negociamos todo el tiempo, no solamente en el contexto empresarial, sino con la familia, como tú lo has dicho, con los amigos, con los hijos, y el ego está implícito o tácito en todas las personas. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué es el ego?
Su definición más sencilla es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Es esa voz interna que nos dice, yo merezco eso, yo merezco aquello, yo necesito esto o necesito aquello. Entonces, si yo lo pongo en confrontación, por ejemplo, en una negociación, no hablemos de empresas primero, hablemos entre una pareja. En algo tan sencillo como decir, voy a pasar Navidad en casa de papá o en casa de la mamá de mi esposo o mi esposa, según sea el caso. ¿En qué momento te toca ceder y decir, no, yo por qué voy a ceder? Entonces, ahí es cuando decimos que vienen estos conflictos donde la inteligencia emocional juega un rol fundamental. Y obviamente, si yo lo paso al ámbito laboral, una negociación desde el contexto de empresas también se puede venir abajo porque las personas permiten que este ego mal gestionado, sin poca inteligencia emocional, echen al traste, por así decirlo, de muchos millones, si hablamos del contexto laboral. Entonces, realmente el ego puede ser bueno, pero lamentablemente en la mayoría de las ocasiones, como yo digo, nos juega una mala pasada. Qué interesante entender esto, Gaby, porque justamente a veces no salimos de ese punto de vista de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hablamos de este ego, te hago la pregunta, tú decías hace pocos segundos, puede ser bueno, pero a veces nos juega una mala pasada. ¿El ego es positivo, es negativo o a veces está mal manejado? ¿Es necesario en la vida y en el desarrollo del ser humano? Mira, voy a responder la pregunta un poco diciéndote que el ego de las personas viene o es producto de las relaciones con otras personas, de sus experiencias, de lo que ha vivido y de sus creencias. Y allí toca un tema bien importante que tiene que ver con el diálogo interno positivo que tenemos que tener con nosotros. En muchas ocasiones el hablarme mal, el decirme todo esto me sale mal, el yo no puedo hacer esto, el yo no soy capaz, a mí me pasa todo feo, todo al revés, realmente también es como que se contrapone, hace que el ego desde el contexto negativo, desde la ansiedad, desde la frustración, se haga exponencial. Entonces, para poder manejar el ego o gestionarlo de forma positiva, es fundamental contar con inteligencia emocional. Tener un diálogo interno positivo independientemente de lo que nos tocó vivir, ¿verdad? Porque fueron situaciones del pasado. Porque fíjate que el ego tiene 3 funciones. La primera es mantenernos anclados en el pasado. Es decir, hacernos pensar que eso que nos pasó, que quizás nos causó dolor, que nos causó alguna situación complicada, fue porque algo hicimos mal. Fue porque realmente no tomamos las medidas que pudimos haber tomado. Y si yo hubiera, y si yo, qué sé yo, es todo viviendo en el pasado. La otra función del ego es mantenerte pensando en un futuro que aún no pasa, pero te tiene totalmente ansiosa y bueno, y si yo hago esto, y si hubiera, y si pasa, entonces realmente, fíjate, en el pasado y en el futuro, y se olvida, te desconecta del presente, del aquí y del ahora, que es el lugar donde tenemos que estar. Entonces, es un poco complicado si eso justamente no lo sabemos manejar. Es un poco una especie de coraza que quizás se ponen los seres humanos ante esas frustraciones de las que hemos hablado o hemos puesto ejemplo, quizás una especie de coraza para demostrar que realmente no estamos sintiendo en nuestro interior debilidad, inseguridad, temor y antepongo el ego para demostrar lo contrario. ¿Podría ser un poco manejado o visto de esa manera? Por supuesto, porque si en el pasado me pasó algo, ¿verdad? Porque yo creo que fui débil, pues ahora me pongo de otra forma y no permito y me blindo y pongo una barrera y no permito que nadie acceda porque creo que todo el mundo me va a hacer algo malo y por supuesto lo que yo quiero hacer es evitar esa situación. Entonces, ¿qué hace el ego? Mira, acuérdate, esto te pasó, así que pon atención para que no te vuelva a pasar. Y realmente condenamos a experiencias que podrían ser obviamente diferentes. Entonces, allí viene otro aprendizaje importante. Cuando nos pasan cosas, hay que resignificar.
Es decir, no pensar en el evento, sino la forma en la que afrontamos el evento. Porque si ya pasó y algo omitimos por error, por omisión, por cualquier motivo en el pasado, fíjate que pensar que eso que pasó nos hizo más fuertes, más sabias, que salimos más fortalecidas. Por eso yo siempre creo que no hay resultados negativos, sino que hay resultados y aprendizajes. Totalmente, totalmente, Gaby. Creo que ese aprendizaje es clave para entender que sea cual sea el resultado, realmente es enriquecedor para nuestra vida porque tiene un propósito. Ahora, te pregunto, Gaby, a veces se asocia al tema del ego con el éxito o con el dinero o con el poder. A veces hay personas o vemos a personas que tienen un cargo reconocido o tienen mucho éxito en algo y de repente tienen ciertas actitudes y las personas pueden decir, esta persona es muy egocéntrica, o pueden decir, es que es el ego que ya se le subió a la cabeza. Este tipo de ego va asociado a lo que llegamos a tener económicamente o en temas de poder, porque quizás estas personas tienen tanto éxito y su forma de ser no va por una frustración o quizás no va por una experiencia negativa en el pasado, sino porque llegan a sentirse tanto que pierden un poco el piso. No sé si es correcto la manera en la que lo estoy diciendo. Tú nos puedes aclarar ese punto. Fíjate que en esos casos, ¿no? Estas personas que pierden un poco el norte, donde alcanzaron mucho éxito, mucha fama, mucho dinero, un cargo muy elevado, pues como yo digo, perdieron el norte porque es que uno siempre tiene que sentirse orgulloso de su nombre antes que de su cargo o de cualquier externalidad que por trabajo, que por constancia uno puede recibir en la vida. Eso es totalmente positivo, recibir obviamente por merecimiento, por trabajo, por esfuerzo. Sin embargo, cuando estas personas que tienen algún tipo de éxito por cualquier motivo, es un error decir se le ha subido el ego, porque fíjate que el ego ni se sube ni se baja. Okay. ¿Sí? Son simplemente posturas arraigadas a ese poder porque esa persona no pudo manejarlo bien. Tú sí has escuchado cuando, por ejemplo, decimos cuando escuchamos alguna noticia, tal persona famosa se suicidó. Uh-huh. Y rápidamente alguien dice, pero con tanto dinero, ¿cómo se suicida? Si tiene la vida resuelta, uno lo puede pensar así, pero resulta que mira, ¿no? Con todas esas comodidades, lujo, famas, etcétera, esa persona tenía una desconexión interna que le hizo tomar esa decisión o quizás algún problema médico que no lo sabemos, pero en muchos casos también puede pasar por estas desconexiones internas de falta de amor propio, que tiene todo, aparentemente, pero está desconectado de sí, de su familia, de valores que van más allá de lo físico, sino de lo espiritual, independientemente de cualquier credo que la persona profese. Entonces, lo que quiero un poco resumir acá es que el ego no tiene nada que ver con estas externalidades que los seres humanos en algún momento de la vida pudieran alcanzar, como el éxito, fama, lujo, un supercargo, etc. Ahora, Gaby, a veces es fácil para los que estamos afuera en algún momento identificar estas posturas o identificar estos comportamientos y señalar al otro, pero cuán difícil es reconocerlo en nosotros mismos y cómo tomar acción sobre esta situación que puede estar entorpeciendo esta negociación de la que estábamos hablando, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional o con nosotros mismos, vivir todo el tiempo como en estado de resistencia y poder fluir. ¿Qué hacer? ¿Cómo darnos cuenta de esto? Claro, porque o se vive en estado de resistencia o en estado de ansiedad. Fíjate que cuando el ego se gestiona mal, nos puede provocar estrés, frustración, ansiedad, puede bajar muchísimo nuestra autoestima y autoconfianza, lo que hace que nuestro autoconcepto quede por el piso. Entonces, para poder reconocer esto, porque es como reconocer algún tema que tengo de pronto con comer muchos dulces, yo lo reconozco y trato de controlar y buscar, pues, cosas fit y que no tengan tanta azúcar, y esto es igual. Entonces, en el caso del ego, lo primero que hay que hacer es observar y saber que tenemos un tema allí que podemos resolver, pero sobre todo que queremos resolver. Porque en muchas ocasiones cuando nos cegamos o nos negamos a una posibilidad, es como nadie más lo va a hacer por ti. Y si tú no tomas el problema, va a ser muy complicado que se resuelva. Entonces hay que observar el ego. Es muy importante también practicar
practicar la gratitud. Y cuando yo digo de practicar la gratitud, no es que, mira, tengo súper trabajo y por eso me siento agradecido. No, independientemente de lo que tengamos, de lo que tengamos en el transcurso de nuestra vida, obviamente, yo siempre digo, todos queremos alcanzar una mejor versión, eso está claro, porque de pronto yo quiero estudiar esto, quiero hacerlo de acá, un tema físico, lo que uno quiera y está perfecto. Pero mientras eso sucede, no podemos dejar de amar lo que somos, amarlo y respetarlo. Entonces, hay que observar el ego, reconocer el tema y tratar de o decidir solucionarlo. Practicar la gratitud independientemente del sitio en el que estemos, amando lo que somos y trabajando día a día a donde queremos llegar, porque recordemos que no somos solamente la meta que cumplimos, somos todos los obstáculos que superamos en ese camino. Y ahí hay resiliencia, hay fortaleza, hay persistencia, hay disciplina, entre otras tantas virtudes que fortalecen nuestro carácter, ¿no? Por supuesto, también cuando nosotros hablamos de cómo controlar ese ego, aparte de lo que he mencionado, está la práctica de la empatía. Es importante la empatía, la comunicación asertiva, el ponerme en el puesto del otro. ¿Por qué nos cuesta tanto todavía cuando hay tanto conocimiento sobre esos temas en la actualidad? Porque fíjate que cuando el ego no se maneja bien, nos volvemos súper sensibles a las críticas. ¿Por qué? Porque estamos siempre, ella me dijo eso, me lo dijo, ¿por qué? O sea, y le ponemos 1000 cosas en la cabeza que ni siquiera la otra persona la pensó o las pensó, y es por ese estado que tú mencionabas de constante resistencia, ¿no? Somos sensibles a las críticas, somos muy competitivos, y ojo, ser competitivo es bueno, pero cuando se excede el nivel y ya no se enferma si no ganamos todo, chequéate el ego. Entonces, son como señales que podemos ir detectando para tratar de mejorar, de decidir que queremos mejorar y hacer estas pequeñas mejoras que suman muchísimo. Ahora, ¿nosotros podemos tomar acción una vez que lo reconocemos o es necesario que la persona pase por un proceso en compañía de un profesional, quizás de un profesional de la salud mental, quizás de un coach, quizás de un mentor? ¿Es necesario esta compañía o basta con reconocerlo y decir, bueno, me he dado cuenta que no me están resultando estas cosas, quizás es porque me toca ciertas heridas, debo cambiar? Mira, allí depende mucho de la situación particular de cada persona. Si vamos, por ejemplo, si la persona lo reconoce, que es el paso inicial, es obviamente ella o él lo reconocen y comienza con estas pequeñas prácticas. Por ejemplo, hacer un diario de gratitud. Todos los días, en la noche, 3 cositas que te pasaron en el día, que no tienen que ser cosas magníficas, pero por las que tú agradeces, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu comida, por tus amigos, por la ropa nueva que te compraste el fin de semana. Pueden ser cosas materiales, cosas espirituales o cosas emocionales, no pasa nada. Luego de esto, cuando ya tú empiezas a practicar la gratitud, a practicar la empatía, porque es un tema de decisión también, ¿no? Pero si a pesar de aquello no ves ninguna mejora, puedes acudir no a una persona de salud mental, sino que de pronto puedes empezar por un coach, porque hay una diferencia entre un coach y un mentor, ¿no? El coach lo que hace es, desde tu óptica, el coach no te dice lo que tienes que hacer, sino desde lo que tú tienes adentro, ¿verdad? Él va tratando de que tú encuentres las causas de lo que te hacen comportarte así. Es como una especie de una introspección, pero que tú lo dices, tú lo reconoces. Como esta figura, Gaby, del entrenador. Hemos visto muchas películas que tienen este mensaje de cómo los entrenadores sacan lo mejor que hay de los equipos, en los jóvenes, etcétera, y que los ayudan a que vayan venciendo obstáculos y sacan la mejor versión de ellos. Es un poco la figura del coach. Correcto, porque ya el mentor es el que te dice, hazlo así. Y yo no te puedo decir, hazlo así, porque está dentro de ti esa herida que tienes que sanar. Está dentro de ti eso que tú dices, mira, esto me pasó porque tengo estos conflictos con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, y me siento así. Entonces, ahora ya es un proceso, ¿no? Que puede ser más corto, puede ser más largo, pero en el reconocimiento inicia todo.
Ahora, Gaby, también solemos de repente a veces decir o escuchar que se refieren a las personas que tienen este tipo de actitud un poco autoritaria, un poco fuerte, que se resiste a ceder en algo. Decimos, es que es muy egocentrista. ¿Es correcto la definición? ¿Quiénes son las personas egocentristas? Personas que no saben manejar ese ego del que estamos hablando. Las personas egocentristas son las que creen que todo gira en torno a ellas, ¿verdad? Y obviamente yo puedo encontrar a una persona egocentrista que maneja bien su ego, es decir, es egocentrista porque creen que todo debe estar primero dentro o enfocado en ella como centro de atención, pero puede ser una persona que no tiene ningún problema y que no tuvo nada con el pasado complicado, no vive ansiosa por el futuro, pero eso sí, hoy en el presente me miras a mí. Todo pasa por mí primero. Todas las situaciones, yo soy el centro de la atención. Si yo voy a la fiesta, soy la más guapa, soy la que está mejor vestida, la que tienen que llamar primero al escenario, a la que tienen que guardar el puesto. Hay ¿no, un verdad? tipo de, quizás de figuretismo, por decirlo de alguna manera, Exacto, o ¿no? Un poco de liderazgo quizás. De reconocimiento más bien, de reconocimiento. Ojo, pero también puede darse el caso en que yo tengo estas características egocéntricas y aún, y obviamente, además tengo un problema de ego, ¿verdad? Donde de pronto, si tú vienes a hablar conmigo, aparte de egocéntrica, estoy súper así como cerrada, súper intransigente, y por eso es que la gente lo confunde. Porque son los que no ceden, los intransigentes, esa es la última palabra y por último yo voy primero. Así es más o menos el tema. Ahora, hemos hablado un poco en la parte personal, en la parte profesional. ¿Cómo manejar esto? Quizás si nosotros estamos a la cabeza de un equipo, si tenemos o somos los responsables de una negociación y nos toca trabajar con personas a nuestro alrededor que tienen este perfil o estos rasgos de ego. ¿Cómo manejar allí la situación? Porque las negociaciones están para que ambas partes se queden satisfechas, ¿no? Y para que las empresas, los proyectos avancen. ¿Qué sucede si tenemos este problema de egos en el equipo? ¿Cómo manejarlo desde afuera? Porque obviamente no podemos mandar en lo que sucede dentro de cada persona. Imagínate lo interesante, pero también lo complejo, no digo lo complicado, digo lo complejo de este mundo en el tema de la negociación, porque los que negocian no es ChatGPT, no es la robotina, negocia un ser humano que tiene unas necesidades espirituales y materiales. Entonces, supongamos que yo soy la gerente del Departamento de Comercio Internacional y vamos a negociar con una empresa de cualquier parte del mundo nuestros productos o servicios. Mi primer rol como gerente, yo le quito el título de gerente porque no me gusta mucho. Mi primer rol como líder del equipo, si fuera yo la líder del equipo, es reconocer a mi gente. Yo debo tener empatía con mi gente porque yo debo saber dos cosas de ellos. La primera, desde el plano personal, ¿quién es quién? ¿Qué tema tienen? Y no debo hacerlo público porque es un tema personalísimo, digamos que hasta muy privado de ese ser humano. Debo ganarme la confianza para que sea capaz de decirme, me pasa esto en mi casa. Y hoy por hoy ya está descartado decir, tú los problemas de tu casa lo dejas en tu casa. Es imposible porque yo no puedo cortar la mitad de la persona y dejar la mitad en la casa y la mitad traer a la oficina. En efecto, debo ser responsable de mis temas de oficina, pero no puedo quitarme de la cabeza que tengo en mi casa a un pariente con cáncer o en el hospital, ¿no? Entonces, debo conocer qué pasa y ahí está la empatía que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es parte de las habilidades sociales. Y entonces, también debo reconocer a esa persona como negociador, porque en el equipo, ¿verdad? Yo tengo que tener gente con diferentes estilos. En la negociación hablamos de estilos. Básicamente del estilo colaborativo y del estilo competitivo. Si yo tengo una persona que está pasando por un momento complicado y que tuvo una infancia complicada, me voy a inventar de abandono del padre y ahora su esposo está enfermo en una clínica, pues muy complicado que yo le envíe a negociar una negociación, valga la redundancia, que sea muy compleja, ¿verdad? Por su problema personal y además, aunque no tuviera ningún problema personal,
quizás su estilo sea de tipo colaborativo. Y yo necesito para esta negociación alguien súper aguerrido que vaya firme, porque necesito un estilo competitivo, porque ya en la planificación hice la estrategia, revisé todos los temas, el poder negociador, y no puedo enviar a un junior o a alguien con un estilo muy suave, ¿no? Hay algunos estilos de negociación, hay 5, y esto depende también el estilo que tú vas a decidir, ¿no? Esto depende mucho si tú quieres irte solamente por resultados y no te importa nada las relaciones con tu contraparte. Entonces, yo tengo que analizar todo eso al inicio, a la persona como tal, ser humano, lo primerito, y luego ver su estilo, cómo está la persona, qué estilo tiene, para saber si me conviene como empresa. Y ahí sí me pongo el sombrero del empresario. Si me conviene como empresa, enviarla a ella, ponerla en otro momento a negociar, porque ahora no es el momento. Entonces son muchas cosas. Interesante porque eso nos invita, y yo creo que incluso podríamos hacer más adelante, Gaby, un espacio, un programa, un episodio dedicado al tema de la negociación, porque es todo un arte, como tú lo dijiste en este momento, ¿no? Hay que conocer a cada persona y ver qué tipo de persona es. Has mencionado el tema del perfil de la persona colaborativa. Hay muchos estilos, y eso es importante al momento de una negociación, porque cada negociación tiene un objeto distinto, y también es interesante. Gaby, el tiempo se nos va, realmente vuela en este tipo de espacios, pero me gustaría que nos des tips así como muy cortitos, 3 tips así imprescindibles para poder vencer ese ego y poder avanzar en nuestro proyecto de vida. Perfecto, bien. El primero, reconocerlo y tomar la decisión de mejorar. No importa qué nos pasó antes y no importa en lo que estemos pensando para el futuro. Aquí y el ahora. Ese es el segundo tip. Enfoquémonos en el aquí y en el ahora. Y el tercero y súper importante, hay que aprender de nuestros errores y tomarlos como oportunidades de mejora. No nos castiguemos por el error. Ya el error pasó. Entonces, tomémoslo como una forma, como una posibilidad de levantarnos, resiliencia, de levantarnos más fuertes, más empoderados y más sanos. Si ese no fue el camino, no importa, vamos por el otro. Pero que eso no afecte nuestra creencia, nuestro autoconcepto y lo que realmente, cómo nos queremos, cómo nos respetamos y cómo nos valoramos como seres humanos. Me encantan estas recomendaciones. Quiero agradecerte muchísimo, Gaby, por acompañarnos, y quiero preguntarte, o para las personas que de repente vean este episodio, cómo seguirte en redes sociales, quizás para asesorías, para poder despejar este tipo de temas, cómo contactarte en redes. Bueno, en LinkedIn me pueden buscar como Gabriela Hurtado, y ahí está al ladito GH Professional Mentoring. Y también pues en Instagram, yo realmente feliz de escucharlo, siempre hay información también ahí de valor, contenido, que les podría pues ser de utilidad, y nada, todos son siempre bienvenidos. Y a ti muchísimas gracias por el espacio, por el momento, y sobre todo por el cariño y por esa, como digo yo, ¿no? Por ese sentir tan bien, aunque tengamos una pantalla aquí, por hacer sentir tan bien a tu invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi Gaby querida. El cariño es mutuo, la admiración también, y creo que este contenido que compartimos en este espacio nos ayuda mucho a crecer como seres humanos. Yo siempre digo, compartimos este contenido de valor con muchas personas, pero yo me llevo tanto de mis invitados, así que te mando un abrazo enorme, y bueno, vamos a seguir compartiendo este espacio con más temas interesantes. Siempre las órdenes, un gusto enorme, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, mi Gaby. Un abrazo grande, y un abrazo grande para todos ustedes que me acompañan siempre en cada uno de los capítulos y los episodios del Poder de la Transformación. Y como bien lo dijo nuestra invitada el día de hoy, de cada situación que de repente no tiene el resultado esperado, pues de esa crisis sacamos y la convertimos en una oportunidad para poder salir más adelante. Y si por este camino no fue, será por otro, pero dejando esos egos atrás que no nos permiten avanzar. Los invito, como siempre, a que compartan este contenido si ustedes lo consideran de valor, y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.